El Toronto Film Festival ya está aquí y nadie lo puede negar. Y si quieres saber qué películas estuvieron en esta gran fiesta del cine, no te pierdas el siguiente Jump Cut. La 45 edición del Toronto Film Festival ha sido bastante extraña. Esto producto de la pandemia mundial. En principio, gran parte de los eventos del festival han sido digitales. Diana Sánchez, directora del festival, explica que las únicas proyecciones que se realizaron fueron en las salas que pertenecen al TIFF y solamente se aceptaron 50 personas por función. Y si bien el año pasado tuvimos 330 películas, este año solamente hubo 50. Y sí, este festival estuvo muy fuera de lo normal. Sin embargo, esto no impide que haya historias por contar. Y a continuación te voy a decir algunas de las cosas que estuvieron pasando en esta fiesta del cine. Arrancamos con uno de mis momentos preferidos de este festival, el Midnight Madness, que es una selección de películas de terror que se proyectan a la medianoche y este año se hace en autocinemas. Películas como la taiwanesa Get the Hell Out, la canadiense Violation o la producción estadounidense y neozelandesa Shadow in the Cloud con Chloe Grace Moretz fueron parte de esta selección. La apertura del festival corrió a cargo del tan esperado trabajo de Spike Lee, American Utopia, que es una adaptación para la pantalla del espectáculo de Broadway protagonizado por el vocalista de The Talking Heads, David Byrne. Otra película también presente es la francesa Verano del 85, que es una comedia juvenil con tintes románticos y policíacos. Y aunque es un proyecto pequeño del director Francois Ozon, sí podemos decir que es una de las películas populares del festival. También se está presentando el documental Fireball, Visitors from the Dark World, del cineasta alemán Ernest Herzen. Y en este documental se siguen las historias de asteroides que han golpeado la Tierra a través de los tiempos. Es un conjunto de observaciones científicas, místicas y profundas, pero que también tienen un lado humano y cómico. Cabe destacar que posteriormente la podremos ver en Apple TV. Y ahora es momento de conocer a los dos pesos pesados de este festival. El primero es la cinta One Night in Miami, la cual es dirigida por la actriz ganadora del Oscar, Regina King. Es una historia de ficción, pero basada en una noche que realmente sucedió en 1964, en la cual coincidieron el activista Malcolm X, el músico Sam Cooke, el boxeador Cassius Clay y el jugador de fútbol americano Jim Brown. Esta película cuenta con todos los elementos para ser una de las grandes del año. Grandes actuaciones, increíble dirección y una historia que nos recuerda lo que significa ser afroamericano en los Estados Unidos. El segundo peso pesado es la ganadora mejor película del festival y la favorita del público, Nomadland, a cargo de la cineasta Chloe Zhao. Y nos encontramos con una fábula acerca de un grupo de nómadas que viven en armonía con la naturaleza y la tierra. La cinta es protagonizada por Frances McDormand. Y un dato curioso es que la directora es la encargada de traernos el próximo año la película de Marvel, The Eternals. Y algo bastante curioso con estas dos películas es que pueden convertirse en fuertes candidatas para futuros premios, especialmente el Oscar. Y es que es bien sabido que el Toronto Film Festival es la puerta grande para que muchas películas alcancen importantes nominaciones. Ejemplo de esto es Moonlight. En su año, esta película gana a Mejor Película en Toronto y posteriormente se lleva el Oscar a Mejor Película del Año. Pero bueno, de lo que presentamos del Toronto Film Festival, ¿qué es lo que más esperan? Déjenme saberlo en los comentarios y sigan todas las redes sociales de Twood Lab. Mi nombre es Víctor y esto fue Jump Cut.